El origen de esta historia data del año 1896. Robert Eugene Otto era un pequeño niño que vivía junto a sus padres en una casa en la localidad de Key West, Estados Unidos. Un día recibió un regalo que le hizo la criada de la servidumbre, un muñeco de 50 centímetros de altura, relleno de paja, cosido con alambre y que vestía un traje blanco de marinero. El niño, a quien sus padres llamaban simplemente Jean, bautizó de inmediato al muñeco con su propio nombre, Robert. Lo que el pequeño niño y sus padres no contemplaban era que el personal provenía de las Islas Bahamas, eran practicantes de vudú y de magia negra, cosa habitual en algunas comunidades caribeñas, y que el muñeco no era tan inocente como aparentaba ser. Desde el primer instante, el niño se encariñó mucho con el muñeco, hablaba con él y procuraba no separarse de él en ningún momento. Los padres pensaban que Robert era una especie de amigo imaginario, y comenzaron a preocuparse cuando empezaron a escuchar a su hijo hablando con alguien más, ya que eso no podía ser, pues Jean se encontraba solo en su habitación. Al mismo tiempo, los vecinos afirmaban que cuando la familia Otto salía de la casa, veían al muñeco asomarse por las ventanas de la casa, como si el juguete hubiese comenzado a moverse por sí solo. Para empeorar la situación, el niño comenzó a experimentar atroces pesadillas al tiempo que les contaba a sus padres que Robert había comenzado a moverse por su propia cuenta. En una ocasión, mientras el niño dormía, se escuchó un terrible estruendo en la habitación. Cuando sus padres fueron a ver qué había ocurrido, encontraron la mayoría de los muebles volcados y al muñeco tirado de pie sobre la cama. Cuando le preguntaron a su hijo por qué había hecho eso, éste les respondió llorando: «No fui yo, fue Robert». Sospechando que algo extraño pasaba con aquel muñeco, los padres decidieron sacar el juguete de la habitación del niño y dejarlo abandonado en un baúl en el ático. Con el paso de los años, Robert quedó olvidado en ese lugar, cubriéndose de polvo, encerrado en aquel baúl. Años más tarde, cuando Jean era un hombre adulto, heredó la casa de sus padres, donde se mudó junto con su esposa. Quería aprovechar el amplio espacio de su antigua vivienda para poder pintar sin problemas, pues esa era su nueva profesión. No pasó mucho tiempo cuando Jean descubrió a Robert en el ático, su olvidado compañero de juegos. De inmediato lo rescató del polvo y lo instaló en aquel mirador. A partir de este punto, se reanudaron los reportes de sucesos sobrenaturales protagonizados por el muñeco. La esposa de Jean afirmaba espantada que la expresión del rostro del muñeco cambiaba a veces, como si de repente hubiera comenzado a experimentar emociones. Algunos vecinos, por su parte, comentaban que habían visto a Robert desplazarse por la casa, y los niños de las escuelas cercanas evitaban pasar enfrente de la casa de los Soto, pues afirmaban que Robert esperaba agazapado detrás de las ventanas del mirador y los espiaba mientras ellos pasaban. Cansado de Robert y de sus travesuras, Jean decidió devolver a su viejo amigo de la infancia al ático, aunque la gente que visitaba el matrimonio afirmaba que a veces se escuchaban pasos en los cuartos del piso de arriba, e incluso en ciertas partes de la residencia se escuchaban unas sospechosas risas. Jean Otto murió en el año 1972 y su esposa vendió rápidamente la casa. Robert quedó olvidado de nuevo en el ático, hasta que una nueva familia se instaló en la casa y Robert fue descubierto de nuevo por la hija de aquella familia. La pequeña, una niña de 10 años, se emocionó mucho cuando lo encontró y inmediatamente lo bajó a su habitación junto con los demás muñecos. Al parecer, esta niña no debió caer bien a Robert, pues parecía extrañar a su antiguo dueño. La niña comenzó a gritar de terror por las noches. Afirmaba que sucedían cosas extrañas por las noches y que aquel muñeco trataba de matarla. El muñeco Robert finalmente fue sacado de la casa de la familia Otto y fue trasladado al Museo Martello, lugar en el que se encuentra en la actualidad. Todavía hoy abraza su león de peluche y viste su traje blanco de marinero. Aún así, sigue dando de qué hablar. Algunos trabajadores del museo afirman que en el mes de octubre el muñeco se vuelve más activo y por las noches se pueden oír golpecitos contra el vidrio de la recámara transparente donde se encuentra. Y no solo eso, pues a veces aparece levemente girado sobre la vitrina de exhibición, como si se hubiese movido por sí mismo. El caso de la muñeca Okiku tuvo lugar en Japón en el año 1932. Kikuko era una niña que padecía una grave enfermedad terminal. Pasaba gran parte del día en su habitación y en la cama, viendo los días pasar entre fiebres y desesperanza. Su hermano, viéndola sufrir, decidió ir hasta la localidad de Sapporo para comprarle un regalo. El niño le compró una muñeca de porcelana, la más bonita que encontró, la cual mide unos 40 centímetros, posee un vestido tradicional tipo kimono y su mirada tiene casi el mismo encanto que el de su propia hermana. A Kikuko le fascinó el regalo, tomó a la muñeca en sus brazos y no se separó de ella. En enero del año 1933, la niña al final fallece, dejando a su familia totalmente desconsolada.
Sus restos fueron incinerados junto con sus pertenencias más queridas, excepto aquella muñeca. Sus padres decidieron guardar sus cenizas en una urna de cristal y situarlas en una repisa del salón junto a su inseparable muñeca Okiku. Quién sabe si fueron los propios padres quienes indujeron esta singular transferencia, puesto que tal y como se suele decir, las muñecas son recipientes vacíos que de vez en cuando albergan el alma de los fallecidos. Y esto es lo que al parecer ocurrió según la familia. A los pocos meses comenzaron a notar cómo el cabello de la muñeca Okiku empezaba a crecer de una forma desmesurada. El cabello del juguete, de color negro azabache, no sobrepasaba la línea de sus hombros, y, en pocas semanas, reportaron que llegó a crecer hasta las rodillas. Aceptaron, pues, que el alma de su hija estaba en el interior de aquella muñeca, y como tal, adquirieron el ritual de cortarle el cabello una vez al mes. En el momento en que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial y la familia tuvo que dejar la casa precipitadamente, decidieron que la muñeca y el alma de su hija deberían quedarse en un lugar seguro y santo a la vez, un escenario donde se respetase su figura. La llevaron al templo Manyenji, en Japón. Desde entonces, la muñeca ha ido de templo en templo hasta que a día de hoy es posible visitarla en la localidad de Hokkaido. La historia de esta muñeca se remonta a 4 generaciones atrás, con la bisabuela de Ana. Ella vivía en un pequeño y solitario pueblo alejado de la ciudad. Por aquel entonces, Herminia, la bisabuela de Ana, estaba embarazada de gemelos, un niño y una niña. Su vecina, un día, aparentemente como gesto de buena voluntad, le regaló una muñeca. Era pequeña y tenía ojos verdes. Sobre ellos había 2 delgadas cejas pintadas. Su cabello era rizado y muy hermoso. En general, era una muñeca preciosa. Herminia la aceptó con mucho gusto y le dio el nombre de Joelet. El tiempo pasó y los gemelos crecían dentro de ella, y al cabo de 9 meses nacieron esas pequeñas criaturas, pero este fue solo el comienzo del horror. 3 días después del nacimiento, el niño murió por causas inexplicables. La señora, en ese momento, quedó devastada. Sin embargo, aún tenía a su hija, a la que le puso de nombre Nadia, y debía luchar por ella. Poco después, se enteraría de que su vecina, por envidia y para maltratarla, le había regalado aquella muñeca maldita. Pero eran habladurías de la gente, y creía firmemente que eran tonterías. Pasaron los años y la pequeña niña se convirtió en una mujer. Se casó y tiempo después, su madre, Herminia, falleció. Una de las pocas cosas que heredó fue su pequeña muñeca, Joelet. Nadia comenzó a vivir con su marido. Primero tuvieron una hija, llamada Angélica, y tiempo después a un niño, pero es aquí cuando todo comenzó a ponerse tétrico. Una noche, estando dormidos, escucharon un llanto de bebé que provenía de fuera de la habitación. Aquello era algo completamente extraño, ya que sus hijos dormían en la misma habitación que ellos. Se despertaron por los fuertes llantos, y un cierto miedo provocó que tanto Nadia como su marido se quedaran en su cuarto y no saliesen de él por nada del mundo. Jamás olvidarían aquel momento, pues a los 3 días de haber nacido su hijo, falleció. De algún modo relacionaron este misterioso suceso nocturno con el fallecimiento de su pequeño, pero lo tomaron como una especie de señal divina y lo dejaron pasar. Desgraciadamente, eso no quedó ahí. Tiempo después, se percataron de que los llantos provenían de aquella muñeca, de Joelet. Angélica creció y se casó a una edad muy temprana. Al fallecer su madre, se quedó con la muñeca, ya que se consideraba una reliquia familiar. Lamentablemente, de igual modo, hubo un hijo que murió a los 3 días de haber nacido. Después de superar su muerte, tuvieron a Ana. Una tarde, Angélica se encontraba en la cocina preparando la comida, cuando de pronto el llanto de un bebé se escuchó desde su habitación. Inmediatamente corrió hacia ella, ya que creía que algo le estaba pasando a Ana, quien aún era un bebé. Al llegar, se dio cuenta de que ella estaba profundamente dormida. Eso le provocó un terrible escalofrío, pues recordó que Nadia, su madre, le había contado alguna vez que escuchaba llantos de bebé en su casa, aun cuando no había ningún bebé. Pero lo peor era que recordó que le decía que los lloriqueos provenían de la muñeca Joelet. Angélica tomó a su hija Ana en brazos y se la llevó a la cocina. De pronto, volvió a escuchar aquellos gimoteos, pero ahora parecían que eran más de un bebé. Con el tiempo, llegó a una terrorífica conclusión. Esta muñeca, Joelet, contenía las almas de los niños que habían fallecido en su familia, generación tras generación. Actualmente, Ana también perdió a su hijo 3 días después de haber nacido, y dice que escucha los mismos llantos de bebés muy frecuentemente. Lo peor es que ahora no son llantos dolorosos y espeluznantes, sino gritos aterradores. Todos esos vídeos provienen de la muñeca, de Joelet. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar a like y suscríbete para más contenido así en mi canal. Muchas gracias por ver el vídeo y compártelo.